Y es que son muchas las implicaciones que tiene lo ocurrido hoy. Por eso saludamos a esta hora a nuestra compañera María Alejandra Villamizar, analista y periodista de Noticias Caracol. María Alejandra, si como dicen los analistas que acabamos de ver, esto es largada de campaña presidencial 2026 en medio de polarización, ¿cómo se van a desarrollar los 18 meses de gobierno que le quedan al presidente Petro? Pues Jorge Alfredo, lo primero que uno tiene que decir es que esto es muy malo para el país. En realidad, atizar la polarización va a significar que vamos a tener muchos más escenarios de confrontación verbal, de confrontación política, que no está mal en un escenario democrático de cara a las elecciones, pero no en una fecha tan anticipada como es el 2025. ¿Qué es lo que va a pasar? Para muchos esto va a continuar en esa clásica distinción entre el gobierno y la administración, y es que la administración tiene directores, subdirectores, hay presupuestos asignados, hay tareas, hay un plan de desarrollo. Entonces, de alguna manera podría seguir ese gobierno, digamos, de otro nivel, de un nivel más abajo del gabinete, funcionando y haciendo que las cosas pasen. Sin embargo, pues hemos tenido claramente una largada, en palabras del mismo presidente y del mismo ministro del Interior, que renuncian casi a su tarea de tomar decisiones en el gobierno y dedicarse a buscar votos. Obviamente es muy diferente ejecutar desde el Ejecutivo, así suene redundante, que buscar votos para una consulta popular. Claro. María Alejandra, ¿esto significa que el presidente va a gobernar y a legislar por decreto? Puede sacar decretos, como ya de hecho está sucediendo. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, recién llegado, había dicho, pues si la reforma se cae, vamos a tener unos decretos. ¿Qué pasa para esto? Existen unos controles a esta decisión del presidente. En este caso, los controles de las reformas correrían por el Consejo de Estado. Las Cortes tendrían un papel muy importante, y aquí hay que enfatizar en que el Estado, en sus tres poderes, tiene que seguir funcionando. Si el gobierno nacional está de alguna manera dejando de lado sus funciones en las tareas del Ejecutivo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y, por supuesto, la rama judicial con la Corte Suprema de Justicia tendrían que seguir su trabajo. En algunas tareas de control político, en algunas tareas le corresponderá al mismo Congreso. Sí es verdad que hay una ruptura, pareciera haber una ruptura entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, el Ejecutivo está rascando bastantes puestos para congresistas. Hay que tener eso también en cuenta. Claro, hay que tener eso en cuenta totalmente. ¿Qué tanto, María Alejandra, afecta este panorama al funcionamiento del Estado, al funcionamiento normal? Pues algunos dicen que, como ha pasado durante estos 2 años en el gobierno, ¿no?, que no hemos tenido, digamos, de parte de la misma voz del presidente, recordemos el Consejo de Ministros, y voy a detenerme ahí, ese Consejo de Ministros televisado hace un poco más de un mes, realmente todo esto es un coletazo de ese día. Allí el presidente expuso abiertamente a sus ministros al decirles que no estaban cumpliendo con sus tareas. Allí el presidente dijo que el gobierno estaba perdiendo, digamos, esa iniciativa en cumplir con el mandato, lo dijo él, del pueblo. No habló del plan de desarrollo, y recordemos que además aquí muchos ministros salieron. Mire, el gobierno funciona con el ministro de Hacienda, que está por salir, el ministro del Interior, que hubo un cambio significativo, un ministro de Defensa, que también pues estamos esperando cómo le va al general Pedro Sánchez, y un ministro de Relaciones Exteriores que también se fue. Esos pilares, digamos, de un gabinete son fundamentales, y ese cambio de ministros, de alguna manera hoy estamos viendo que ahí hay una dificultad para continuar hacia adelante. Entonces no es fácil. Ese día del Consejo de Ministros, la legitimidad del gobierno se vio muy afectada para los ciudadanos, y también la debilidad para el Congreso mismo. Claro, es que imagínese, María Alejandra, ya con el ministro de Hacienda sería el tercer ministro ya que sale de este gobierno, con todo lo que implica en esta coyuntura económica. Pero María Alejandra, esta consulta popular, dicen algunos observadores, es un arma de doble filo para el gobierno. Puede salirle mal, pero otros advierten que le abone el terreno a sus candidatos del petrismo al Congreso y de ahí en adelante a la presidencia de la República. Pues sí, puede salirle mal, porque de todas maneras anticipar la campaña en medio de un gobierno que está siendo duramente cuestionado le da también pie, por supuesto, a la oposición. Y es que nadie tiene aquí las manos amarradas, independientemente de que el gobierno desde el poder, por supuesto, puede tener un margen de maniobra muchísimo más amplio que la gente de la oposición, en los otros candidatos. Es verdad que esto va a trasladar, digamos, esa confrontación política al escenario de lo público. Vamos a tener, además, en los medios de comunicación también, que ver cómo se ejecuta, digamos, una campaña fuera de los calendarios electorales. Hay que recordar
recordar, el calendario electoral es fijado por la registraduría, ya de hecho se presentó y estamos totalmente, digamos, fuera del inicio de la campaña presidencial. Sin embargo, hay una calentura política, hay que decirlo, en el ambiente se respira política y ya es evidente que se empezarán a definir algunas candidaturas. Bueno, pues María Alejandra, gracias por darnos luces en esta coyuntura política y todavía nos queda mucha tela por cortar de cara a las elecciones del 2026, María Alejandra, así es que la tendremos aquí molestándola con las luces políticas y toda esta directriz que nos queda. Todavía nos queda mucha oscuridad, pero bueno, vamos a tratar. Bueno.